Ok, les quiero dejar un ejercicio, ¿no es cierto? Para que les sirva de repaso, ¿no? Sobre lo que es eficiencia, consumo de energía, consumo de potencia activa, reactiva en una instalación eléctrica, ¿no? En este caso, fíjense que tenemos un sistema monofásico, ¿no es cierto?, alimentado con una fuente de 680 voltios RMS, con una línea que tiene una pérdida de 0,8 ohmios más J06, ¿no es cierto? Esto es un 6 por si no se alcanza a ver, que alimenta dos cargas, ¿no? Tengo estas dos cargas que están siendo alimentadas por esta fuente a través de esta línea, ¿no es cierto? Y la carga uno tiene una impedancia de 100 con un ángulo de 36,87, ¿no es cierto? Grados ohmios, en ohmios por supuesto. Y la carga 2 tiene una impedancia de 40 a un ángulo de 53,13 grados en ohmios, por supuesto. Y supongamos, vamos a variar un poco acá, ¿no? Supongamos que queremos la eficiencia de este sistema, ¿no? Déjenme escribir, ahí creo que escribo. Vamos a cambiar el color para que sea en negro. Ya. Supongamos que queremos el porcentaje de eficiencia de esta instalación eléctrica, ¿no es cierto? Supongamos que ese es lo que queremos calcular, es decir, cómo está aprovechando la energía la carga, ¿no es cierto? O las dos cargas, ¿no es cierto? De lo que está suministrando la fuente, ¿no? Recuerden que tenemos que diferenciar lo que es eficiencia o rendimiento de un sistema con lo que es eficiencia energética. Eficiencia energética es la capacidad que tiene un sistema eléctrico de aprovechar al máximo la energía que suministra la fuente, pero a la vez sin sobrepasar costo, ¿no es cierto? Es la capacidad de tener una eficiencia en el sentido de que cuando se venga el costo no vaya a superar un número, ¿no es cierto? Un costo que sea muy grande en comparación, en función de lo que yo tengo instalado, ¿no? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, en un sistema bajar costos, yo tendría que ver qué alternativas uso de instalación eléctrica para el consumo bajarlo, ¿no es cierto? Pero si tengo un buen rendimiento y mi costo energético, ¿no es cierto?, es bastante razonable, entonces tenemos que tratar de mantener ese consumo. Recuerden que todo sistema eléctrico a la larga siempre sufre modificaciones. Se hacen algunas, ¿cómo se dice esto? Modificaciones en el sentido de ampliar el sistema eléctrico, ¿no? Cuando uno quiere ampliar el sistema eléctrico, uno tiene que ver la capacidad de lo que tiene instalado para ver si lo que voy a ampliar me va a encarecer mucho, ¿no es cierto? O me va a sobrepasar lo que ya tengo instalado y quizás tenga que hacer otra instalación, ¿no es cierto? Y es ahí donde uno hace uso eficiente de la energía para buscar qué medio de, 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 de suplir energía no me encarecen tanto. Pero también debemos saber que nuestro sistema tiene que tener un rendimiento, es decir, de lo que está consumiendo la carga, cuánto de lo que está en porcentaje se consume acá de lo que envía acá. ¿Cierto? Por ejemplo, si esta fuente manda 10 kilovatios y aquí estoy consumiendo apenas 2 kilovatios, tengo mucha pérdida en mi sistema, ¿no? Tengo mucha pérdida en la línea, qué sé yo, si esto es un motor, esto es una tienda, en fin. Entonces, la eficiencia o rendimiento, como se le suele llamar, no es más que comparar la potencia de salida con la potencia de entrada por 100, ¿no es cierto? Y si queremos tener una buena eficiencia debería estar por encima de 50%, porque si de cada 10 yo consumo 5 acá, estoy perdiendo 50, que es bastante, pero tampoco es malo en el sentido de que estoy aprovechando la mitad de lo que me están mandando. Pero si de estos 100 yo estoy aprovechando, de estos 10 kilovatios, estoy aprovechando 8 kilovatios, apenas tengo una pérdida de 2 kilovatios, es decir, el 20%. Es un buen sistema. Entonces, para nosotros determinar la eficiencia del sistema, debemos determinar cuánto se consumen las dos cargas y lo comparamos con lo que está enviando la fuente. Para eso debemos calcular la potencia de la carga 1, la potencia de la carga 2 y la comparamos con lo que envía, ¿no es cierto?, la fuente. Otra cosa muy importante, recordemos que cuando se habla de eficiencia, de rendimiento, debemos trabajar con la potencia activa. Recuerden que esa es la que se cobra, ¿no es cierto? Esa es la que interesa. Recuerden que la energía reactiva no interesa. Por lo tanto,
La eficiencia se mide en función de la potencia activa, que no es más que P igual al módulo del voltaje por el módulo de la corriente, por, ¿no es cierto?, por el coseno del ángulo del voltaje. Espérense acá que aquí no se alcanzó a ver bien el ángulo. Aquí vamos a borrar acá este poquito, este excedente acá. El ángulo del voltaje, ¿no es cierto? Déjenme buscar el plumón. Ok. El ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y esto se mide en vatios, ¿no es cierto? Donde esto que está acá no es más que el factor de potencia, ¿no es cierto? El factor de potencia de nuestro sistema. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular la potencia en conjunto, ¿no es cierto? Y después la comparamos con la potencia que está enviando la fuente. Para eso, entonces, vamos a hacer un espacio acá. Vamos a calcular primero el paralelo de estas dos. Como están en paralelo y el voltaje es el mismo, vamos a determinar el paralelo de estas dos resistencias, ¿no? Vamos a llamarla, vamos a correr un poquito para acá la pizarra, vamos a llamarla Z12, va a ser más que Z1 por Z2 dividido Z1 más Z2. Reemplazamos nuestros valores que ya tenemos de impedancia de carga y tenemos entonces que Z1 es, vamos a alargar un poquito más esto, Z1 es 100 a un ángulo de 36, ¿no es cierto? 36,87 por 40 a un ángulo de 53,13, perdón. Todo eso dividido en 100, ¿no es cierto? La suma a un ángulo de 36,87 más 40 a un ángulo de 53,13. Ya, entonces ustedes con sus calculadoras, por supuesto, recuerden tener una buena calculadora para realizar estos cálculos. Vamos a determinar entonces ese paralelo. ¿Ya? Yo lo voy a hacer por acá a ver cuánto nos da y ustedes pueden ir comparando después si lo quieren revisar detalladamente, ¿no? Entonces sería 100, ¿no es cierto?, a un ángulo de, vamos a poner, recuerden la calculadora en modo complex, ahora sí, 100 a un ángulo de 36,87 por 40 a un ángulo de 53,13. Aquí tengo el resultado, ¿no es cierto? Y eso lo dividimos en la suma, en 100 a un ángulo de 36,87 más 40 a un ángulo de 53,13. Muy bien. Eso yo lo voy a colocar directo en coordenadas polares. Eso me arroja aproximadamente 20,80, ¿no es cierto?, a un ángulo de 48, perdón, 48,5 grados ohmios. Esa es la impedancia de carga total, es decir, el paralelo de Z1 y Z2. Recuerden que las cargas en los sistemas eléctricos por lo general se conectan en paralelo. Ya, entonces fíjense que me queda un simple circuito con una impedancia acá en serie con esta y tengo mi fuente de alimentación, es decir, me queda algo así. Me queda la fuente de energía, ¿no es cierto? Me queda el voltaje del generador, un voltaje del generador que ya sabemos que es este. Tengo la pérdida en la línea, ¿no es cierto? Y aquí tengo el paralelo que acabamos de calcular, ¿ya? Tengo mi Z12. Y fíjense, ya fíjense que el voltaje en este paralelo, ¿no es cierto? El voltaje en este paralelo es el mismo voltaje de la carga 1 y de la carga 2. Por lo tanto, si yo logro calcular este voltaje, ya puedo calcular la corriente, ya puedo calcular la corriente de todo este sistema, ¿no es cierto? Y después puedo proceder a calcular todas las potencias, tanto acá como acá. Yo voy a calcular el conjunto, es decir, voy a calcular la potencia acá del conjunto de estas dos. Y ahí me va a dar la potencia total. Fíjense que ya podemos incluso calcular la corriente, porque la corriente vendría siendo entonces IL, o la I del generador, como ustedes quieran. Esta corriente que viene por acá, que es esta misma, vamos a llamarla IL, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual al voltaje del generador. ¿Y el voltaje del generador cuánto es? 680 un ángulo de 0, ¿no es cierto? 680 a un ángulo de 0 dividido la pérdida en la línea, que lo tenemos acá,
que es 0,8 más J06, ¿no es cierto? 0,8 más J06 más el paralelo de estas dos, que es la Z12. Por lo tanto, si reemplazamos y resolvemos en nuestra calculadora, sería entonces lo siguiente, sería 680 a un ángulo de 0, ¿no es cierto? Y dividimos entonces 0,8 más J06, que es la pérdida en la línea, más la Z12, que la tenemos acá, que sería 20,80 a un ángulo de 48,5, ¿no es cierto? Eso me arrojaría un resultado entonces de, vamos a ver cuánto me da eso. Yo lo voy a colocar directo en coordenadas polares. Me da una corriente de 31,22, ¿no es cierto? A un ángulo de menos 47,96, 96, 96. Si quieren aproximarlo a menos 48, lo pueden hacer. Menos 47,96 amperes. Esa es la corriente de ese circuito. Y con esta corriente, fíjense, con esta corriente, que es la corriente que está enviando el generador y que a su vez consume el paralelo de las dos cargas, ya yo puedo calcular el voltaje acá. Y con el voltaje acá, ya yo puedo calcular la potencia que se consume en el conjunto de las dos cargas. Y con la misma corriente y el voltaje del generador, puedo calcular la potencia que envía la fuente y ahí ya puedo calcular la eficiencia del sistema. ¿Se fijan? Ya, pues entonces vamos a calcular, vamos a revisar de nuevo para antes de seguir el cálculo de la corriente, a ver si está todo bien. Entonces tenemos la Z12 que es 20,80 a un ángulo de 48,5 más la línea que son 0,8 más J06, ¿no es cierto? Y por supuesto dividimos ahora 680 a un ángulo de 0, lo dividimos en ese resultado. Perfecto, ahora sí, ahí tenemos el valor, ¿no es cierto? 31,22 a un ángulo de menos 47,96. Ya, ¿cuánto será el voltaje en la carga entonces? El voltaje en la carga va a ser la Z12 por la corriente que acabamos de calcular. Por lo tanto, el voltaje en la carga va a ser la Z12, que es 20,80 a un ángulo de 48,5 por la corriente que es 31,22 a un ángulo de menos 47,96. ¿Qué voltaje se consume en la carga entonces? Ya, multiplicamos esto, la corriente que la tengo acá, en la calculadora la voy a aprovechar y la voy a multiplicar por la impedancia del paralelo, 20,80 a un ángulo de 48,5. Eso me da aproximadamente en polares, yo lo voy a colocar 649,39 a un ángulo de 0,53. ¿Ya? Voltios, ¿no es cierto? Fíjense que la fuente está mandando, si revisamos acá, la fuente manda 680, ¿no es cierto? Y a la carga están llegando 649,39. ¿Dónde está el resto? En la pérdida que está acá en la línea, ¿no es cierto? Aquí se está quedando lo que se está perdiendo. Ya. Vamos a calcular entonces cuánto consume el conjunto de las dos cargas, la potencia del conjunto de las dos en paralelo. Va a ser el voltaje en la carga, 649,39 por el módulo de la corriente, 31,22, ¿no es cierto? Por el coseno del ángulo del voltaje en la carga, que son 0,53 menos el ángulo de la corriente, menos con este menos me queda más 47,96. Ya. ¿Cuánto consume entonces en vatios la carga? Ya, entonces aquí hay que hacer los cálculos, ¿no? Entonces sería coseno de 0,53 más 47,96. Eso me da 0,66. Ese es el factor de potencia. Este que está acá, si ustedes se fijan, esto, ¿no es cierto? Este es el factor de potencia de la carga, 0,66 del conjunto. ¿Se fijan que está un poquito bajo?
Se fijan que está bastante bajo el factor de potencia. Lo más seguro es que la carga esté consumiendo, la carga tenga más reactivos que activos, ¿no? Y recuerden que eso es lo que debemos evitar, para que ustedes vean los ejemplos, ¿no? Ya, sigamos entonces. Entonces me queda 0,66 por 31,22, que es el módulo de la corriente, por 649,39, que es el módulo del voltaje. Eso me está arrojando un consumo, ¿no es cierto?, de... espérense un poquito acá, aquí, ahora sí, de nuevo, que se me hice algo malo acá, 0,53 más 47,96, eso en coseno, por 31,22 por 649,39, eso me da un consumo aproximado de 13,43, perdón. Yo voy a utilizar 4 decimales. 13,4365 kilovatios. Eso es lo que está consumiendo la carga de lo que le está entregando el generador. Ahora entonces vamos a comprobar, vamos a comparar la cantidad de energía activa que está enviando la carga con lo que se está consumiendo, perdón, el generador quise decir, con lo que se está consumiendo en la carga. La potencia del generador, ¿cuál va a ser? Bueno, va a ser el voltaje del generador, que es 680, por la corriente del circuito, que es esta que está acá, porque todo está en serie, por el módulo, ¿no es cierto?, por 31,22, por el coseno del ángulo del voltaje del generador, que es 0, menos el ángulo de la corriente, que es 47,96. Por lo tanto, el generador está mandando una potencia aproximada de ¿cuánto? Bueno, me quedaría coseno de 47,96, ¿no es cierto?, por 31,22 por 680, ¿no es cierto? El generador está enviando aproximadamente 14,216,3. Voy a dejarlo con 4 decimales. Kilovatios. Fíjense, el generador está mandando 14,2163 kilovatios aproximadamente, y en la carga están llegando 13,4365. Bueno, vamos a calcular cuánto tenemos en eficiencia. La eficiencia, ¿cuál va a ser? La potencia de salida, es decir, 13,4365 kilovatios, por supuesto, dividido a la potencia de entrada, que son 14,2163. Todo eso, ¿no es cierto?, multiplicado por 6 para expresarlo en tanto por ciento, ¿no? Multiplicado por 100. Todo esto multiplicado por 100. Por lo tanto, la eficiencia de mi sistema de mi instalación va a ser, bueno, aquí dividimos, ¿no? 13,4365 dividido 14,2163 por 100. Eso me da aproximadamente 94,51%. Fíjense lo siguiente, desde el punto de vista de rendimiento, estoy aprovechando bien la energía. Fíjense, ¿no? Tengo apenas casi un 5,5% de pérdida, que es lo que se queda en la línea. Desde el punto de vista de rendimiento, lo que está mandando el generador, echando en un 94% en la carga, lo cual no está mal. Pero fíjense que el factor de potencia de la carga, que es aquí donde quería llegar, que nos daba 0,066, ¿no es cierto? Vamos a anotarlo acá. Vamos a anotarlo por acá. Esta manera de ir finalizando para que les quede la idea, ¿no? 0,66. Fíjense que es bastante bajo, lo cual se traduce que quizás la potencia reactiva, si ustedes quieren se las dejo de tarea, la calculan en el conjunto de la carga, calculan la potencia reactiva, y quizás, ¿no es cierto?, quizás la potencia reactiva, ¿ya?, en el conjunto de las dos cargas sea más alta que la activa, ¿no es cierto? Y si la potencia, ¿ya?, si la potencia reactiva es más alta que la activa, va a significar que en costo, en lo que es eficiencia energética, es decir, en facturación de energía, quizás va a salir muy alto, ¿no es cierto? Quizás
tengo más reactivos porque tengo un factor de potencia bastante bajo. Recuerden que un factor de potencia bajo 0,8, 0,7, 0,6 ya es bastante pobre, ¿no? Un factor de potencia tiene que ser 0,8 hacia arriba, sería lo ideal. 0,93 es el nuestro. Entonces, lo más seguro, se los dejo de tarea como les dije, calculen la Q y verán que quizás es más grande que este valor en el conjunto de la carga. Lo cual entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Buscar una alternativa en este sistema para subir el factor de potencia, quedarnos con el mismo rendimiento, es decir, seguir aprovechando la energía al máximo y subir el factor de potencia para que bajen los reactivos y suban los activos. De eso se trata, ¿no? Ahí es donde uno está, eficiencia energética, rendimiento, tiene que todo eso llevarlo de la mano para que nuestro sistema eléctrico siempre funcione bien. Bueno, espero que les sirva de estudio este ejercicio, ¿no es cierto? Me dejan sus comentarios, cualquier duda y compartan con todos aquellos que ustedes creen que les pueda ser de utilidad. ¿Ya? Nos veremos en otra próxima oportunidad.